Vamos con la siguiente pregunta de los números complejos y su forma polar. Dice, calcular la forma polar de z más w si z es menos 2 más 3i y w es 5 menos 6i. Ya, vamos a determinar entonces la suma de estos dos números complejos y después a esa suma nosotros le vamos a determinar la forma polar. ¿Listo? Entonces decimos z, que es menos 2 más 3i, más w, que es 5 menos 6i. Ya veamos qué me da esa cosa. A ver, parte real con parte real. 5 menos 2 es 3. Y 3 menos 6 es menos 3i. Listo. Ahí tenemos el complejo. Entonces, este complejo que tenemos aquí lo tenemos que llevar a la forma polar. Ya ven. La forma polar de un complejo es igual a el módulo de ese complejo por el coseno del ángulo más i seno del ángulo. Ya, veamos cómo hacemos esta cosa. Miren, primero, antes de determinar cualquier cosa, lo primero que vamos a hacer es graficar este complejo para saber dónde se encuentra. Eso vamos a hacer, entonces lo vamos a graficar. Ya, tenemos la parte real y la parte imaginaria de ese complejo. Mira, la parte real es 3. Ya, vamos a pensar, no sé, porque el 3 esté ahí, ¿eh? Ahí está el 3. Ya. Y la parte imaginaria es menos 3i. Entonces, menos 3i lo vamos a ubicar ahí. Entonces, eso nos genera un puntito ahí. Ahí tenemos el complejo. Entonces, ahí tenemos el complejo. Miren. Ese complejo, que es ese punto, que es el 3 menos 3i, es el que nosotros tenemos que convertir en forma polar. Ya, miren, aquí voy a hacer lo siguiente. Me voy a formar ahí un triangulito, donde este ángulo es 90 grados. Lo primero que tenemos que determinar para el complejo en forma polar es su módulo. El módulo lo podemos pensar de la siguiente manera. Voy a tomar este triángulo y lo voy a volver a dibujar aparte. Ya miren, ahí tengo el triángulo. 90 grados. Este lado, como lado de triángulo, vale 3. Y este lado, como lado de triángulo, también vale 3. El módulo sería, eso sería el módulo, que es la distancia que va de aquí hasta ahí. Ese es el módulo. Y para calcular el módulo, ¿qué se utiliza? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que dice la raíz de este cateto al cuadrado más ese cateto al cuadrado. Entonces va a ser 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso me da 3 al cuadrado es 9 más 9. Y eso es, miren, 9 por 2, que sería 18. La raíz de 9 es 3. Entonces me queda 3 raíz de 2. Ahí tengo el módulo del complejo, que lo va a acompañar después en la forma polar. Ya, acá estamos listos con el módulo. Miren, el complejo, ¿dónde queda? Queda en el cuarto cuadrante. Fíjense, aquí está. Primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, ya sabemos que el complejo queda en el cuarto cuadrante. Ojo, dependiendo del cuadrante, hay una fórmula. Para el primer cuadrante es solamente alfa, un ángulo del primer cuadrante. Para el segundo cuadrante hay una fórmula. Para el tercer cuadrante hay otra fórmula. Y para el cuarto cuadrante, la fórmula va a ser la siguiente.
epsilon es igual a 360 menos el alfa. ¿Dónde ese alfa quién es? Es el ángulo del primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, ojo, miren. Esto lo vamos a pensar así. El ángulo que nosotros necesitamos es este. Ese es el ángulo que necesitamos, que va desde aquí hasta ahí. Y eso lo vamos a calcular con esta fórmula. Ahora, ¿cómo calculamos el alfa? Miren, el alfa, ¿de dónde sale? Fíjense que aquí hay un angulito. Este angulito que tenemos ahí, nosotros lo podemos representar como alfa, que viene siendo el ángulo del primer cuadrante. Claro, porque este triángulo, fíjense que no tiene valores, no están los dos positivos. Entonces, cuando están los dos positivos, significa que es un triángulo, en este caso, del primer cuadrante. Ya, ¿cómo calculamos este asunto? Miren, ¿cómo calculamos cuál es el ángulo? Aquí tenemos varias posibilidades. Tenemos el seno, tenemos el coseno y tenemos la tangente. Miren, lo vamos a calcular. Vamos a decir tangente de alfa, porque lo vamos a calcular con el ángulo del primer cuadrante. Vamos a calcularlo para ese. Va a ser, recuerden que la tangente es cateto opuesto partido por adyacente. Y eso me da 1. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Cuando la tangente de alfa me da 1. Y ese es el ángulo que nosotros estamos buscando. Ya, pues. Ojo, miren, lo vamos a pensar de la siguiente manera. Recordemos que la tangente es seno partido por coseno. Aquí tenemos que recordar algunas cositas de trigonometría. Entonces, la tangente de alfa es seno de alfa partido por coseno de alfa. Entonces, lo que vamos a buscar es para qué ángulo el seno de ese ángulo y el coseno de ese ángulo son iguales para que me dé 1. Ya, con esto, miren, vamos a utilizar los siguientes trucos. Miren. Vamos a decir seno de alfa, coseno de alfa. Arriba vamos a poner ángulos conocidos. 0, 30, 45, 60 y 90. Y ahora acá decimos, miren, 0, 1, 2, 3 y 4. Y acá partimos al revés. 4, 3, 2, 1 y 0. Siempre hacemos esto cuando queremos calcular o el seno, el coseno o la tangente o cualquier función trigonométrica de un ángulo conocido. Miren. Después con práctica uno se da cuenta, ¿por qué es ángulo conocido? Por el valor que nos dio, miren. 1. Ya, entonces, ¿qué hago acá? Miren. Aquí voy a poner, donde están estos números, una raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada va a quedar ahí. Pum. Y todo eso va a quedar dividido por 2. Ya, entonces, visualicen lo siguiente, miren. ¿Para qué ángulo el seno y el coseno son iguales? Miren. Fíjense que aquí están los mismos valores, miren. Entonces calculemos. Seno de 45 grados va a ser 2 en raíz, entonces va a ser raíz de 2 partido por 2. Miren, fíjense. Seno de 45 es raíz de 2 partido por 2. Y si yo calculo el coseno de 45, fíjense, coseno de 45 es 2 en raíz, entonces va a ser raíz de 2 también partido por 2. Entonces se dan cuenta que ahí tenemos un valor de ángulo donde el seno y el coseno tienen el mismo valor, el mismo resultado. Entonces, ¿qué significa? La tangente de 45 va a ser 1. Listo. Entonces ya sé que mi ángulo que yo necesito, que es el ángulo del primer cuadrante, va a ser 45 grados. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Miren. ¿Cómo ahora determinamos el ángulo que nos sirve para la forma polar? De esta forma, pues, miren. Decimos 360
menos el ángulo del primer cuadrante. Y ahora hacemos la diferencia y este ángulo es 315. Listo. Y ahí tengo el ángulo del primer, o sea, el ángulo del cuarto cuadrante. Fíjense, de aquí a aquí entonces, todo ese ángulo de ahí hasta ahí son los 315. Entonces 315 lo voy a poner acá, miren. Todo este ángulo es 315. El que va de aquí hasta ahí, hasta donde termina el complejo. Y ese es el ángulo que yo necesitaba ahora para formar la forma polar. Pues entonces lo hacemos ahora. Miren. La forma polar, ¿cuál va a ser? Vamos a decir, el módulo, ¿dónde lo calculamos por ahí? El módulo lo calculamos por acá, que fue 3 raíz de 2. ¿Listo? Y ahora que digo coseno de 315 más y seno de 315. Listo. Ahí está la forma polar. Ahora, si lo quieren más pequeñito, miren, decimos 3 raíz de 2 cis, que es coseno y seno de ¿quién? De 315 grados. Listo. Por lo tanto, hemos terminado un problema más de forma polar en los números complejos.